Jóvenes, ¿qué tal? Tema número 2 del curso de Geometría, líneas notables. Empecemos definiendo cada una de ellas. Empecemos con la sevillana. ¿Qué cosa es una sevillana? Es aquella línea notable que parte de un vértice y toca al lado opuesto. Empecemos por acá. Agarramos el vértice B. Vamos a trazar la siguiente sevillana. Chicos, sevillana BP. Aquella línea que parte de un vértice y toca al lado opuesto. ¿En qué puntito? En el punto P. Si observamos el triángulo ABC, esa sevillana está dentro del triángulo. Pero también puedo trazar sevillanas que están fuera del mismo. Por ejemplo, mira. Por aquí podría trazar sevillana BQ. Profe, pero usted inicialmente empezó diciendo que una sevillana es aquella línea que parte de un vértice y toca al lado opuesto. Pero esto no es así. Sí, pero también puede tocar a la prolongación del mismo ladito. Por ejemplo, por acá, mira. Puedo trazar la siguiente sevillana. Sevillana BR. Prolongación de la izquierda, prolongación de la derecha. ¿De acuerdo, muchachos? Sevillana podría tener entonces sevillana interior y también podría tener sevillanas exteriores. Listo. Pasemos a la siguiente. Siguiente línea notable, mediana. La mediana es aquella sevillana que cumple una característica en particular. De igual forma, va a partir de un vértice y va a tocar el lado opuesto. Va a tocar al ladito C en el punto M. Profe, ¿cuál es la característica en particular? La característica en particular es que va a dividir a ese lado en dos partes iguales. Quiere decir que la medida de AM tiene que ser igual a la medida de MC. Así yo defino que esa línea BM es una mediana. Listo. Pasemos por acá. Bisectriz. Línea notable que de igual forma parte de un vértice toca el lado opuesto. La característica de esta línea notable es que divide el angulito en dos partes iguales. Quiere decir que si esto es alfa, eso también que tiene que ser alfa. Chicos, eso es una bisectriz. Es más, esto es una bisectriz interior. Profe, si hay interior, ¿habrá exterior? Correcto. Ese es el caso. Mira, si este triangulito ABC, su lado AB, es mayor que AC, vamos a hacer lo siguiente. Observa este ángulo externo, ángulo exterior. De aquí vamos a trazar la bisectriz exterior. Parte de vértice B hacia la prolongación del ladito AC, toca en el punto E. Va a dividir a ese ángulo en dos partes iguales, beta y beta. A eso se le llamará ¿qué cosa? Bisectriz exterior. Bisectriz exterior. Pasemos a la siguiente. Alturita. ¿Qué cosa debo saber de altura? Es aquella línea que toca al lado opuesto, pero la característica es que si tú al trazar la altura tocas el ladito opuesto, va a ser de forma perpendicular. ¿Qué quiere decir? Al intersectarse deben generar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Puedo trazar una altura dentro del triángulo como también fuera, en este caso del triángulo obtusángulo. Mira. Vamos por acá. Tracemos la alturita que ya no tocase a su prolongación. De igual forma, debe generar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Eso sería mi altura. A ver, chicos, pasamos a ver la mediatriz. ¿Qué cosa es una mediatriz? Tener en cuenta que la mediatriz es una recta que corta un segmentito de forma perpendicular. Empezamos por eso. Eso vendría a ser mi mediatriz.
Al cortar a ese segmento lo va a intersectar en un punto, ¿de acuerdo? Vamos a colocarle punto M. Otra característica es que cae precisamente en el punto medio de ese segmento. Quiere decir que estos dos segmentitos tienen que ser iguales. Entonces puedo colocar por aquí lo siguiente, mira. L va a ser la mediatriz. Va a ser la mediatriz del segmento AB. Adicional a eso te mencioné que esa mediatriz es perpendicular con el segmento AB. Coloco entonces la recta L, que es la mediatriz, es perpendicular con el segmento AB. Un caso podría ser trazar la mediatriz sobre el lado de un triangulito. Tengo un triángulo ABC. Voy a trazar la mediatriz sobre el lado AC de este triángulo. Trazaríamos por acá. Listo. Chicos, ¿qué cosa era la mediatriz? Aquella recta que cortaba un segmento de forma perpendicular. En este caso, ese segmento sería el ladito AC, de forma perpendicular, y lo va a intersectar en un puntito. Vamos a llamarle puntito P. ¿De acuerdo? Cuando cae esa mediatriz sobre el lado AC, intersectándolo en el punto P, cae en el punto medio, ¿sí o no? Quiere decir que AP tiene que ser igual a PC. Y eso colocamos por acá. Tenemos que L, la recta L es mediatriz del lado AC. Del lado AC. Adicional a eso, observamos que las longitudes de AP y PC, ¿cómo son? Iguales. Medida de AP tiene que ser igual a la medida de PC. Pasemos ahora a ángulos entre bisectrices. Tengo un triángulo ABC, de manera que, mira, trazo la bisectriz interior, ahí, C. Se intersectan en ese puntito ahí, generando un ángulo X, ¿sí o no? El teorema me dice lo siguiente, X será igual a ¿qué cosa? 90 más este angulito A sobre 2. A sobre 2. Siguiente teorema, mira. Tengo un triángulo ABC, trazo bisectriz exterior, bisectriz exterior. Ambos intersectan en ese punto E generando ese ángulo X. El teorema dice lo siguiente, X tiene que ser igual a 90 menos este angulito A sobre 2. Listo. Tercer teorema. Tengo un triángulo ABC, de manera que trazo la bisectriz exterior, bisectriz interior y prolongo hasta intersectar con ese puntito E. Chicos, al intersectar se genera un ángulo X. Este ángulo X será igual a ¿qué cosa? El ángulo A sobre 2. A ver, jóvenes. Resolviendo en clase, problemita número 1 dice lo siguiente. Si O es el circuncentro del triángulo ABC, calcular el valor de alfa. Debemos tener en cuenta qué cosa es un circuncentro. Mira, el circuncentro es el punto de intersección de las mediatrices. Listo. Muchachos, lo que debemos hacer en este gráfico, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Observa el triangulito ABD. Acuérdate, la suma de dos ángulos internos te da un externo. Suma de dos internos te da un externo. Quiere decir que la suma de 50 más teta, eso tiene que resultar ¿cuánto? Alfa. Luego, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tener en cuenta esto de aquí. ¿Te acuerdas que en la parte de mediatriz teníamos este gráfico en la observación? Trazábamos la mediatriz con respecto al ladito AC, toca de manera perpendicular al lado, lo divide en dos segmentitos iguales. Chicos, lo que vas a tener en cuenta es que si tú unes el vértice A con ese puntito que pertenece a la mediatriz, a la recta de la mediatriz P, AP tiene que ser necesariamente igual a PC. Eso lo vamos a aplicar aquí. ¿Dónde, profe? Mira, si nosotros este pedacito lo graficamos aquí, lo graficamos de manera perpendicular, digo lo siguiente, mira, profe, si yo trazo OC, ¿tiene que ser igual a OB? Sí, esa es la idea. Trazas por acá, OC. De manera que OB con OC tienen que ser iguales. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a copiar lo mismo, ese pedacito por acá, lo graficamos, 90 graditos. Listo. De manera que, si tú trazas OA, profe,
Tienen que ser iguales, correcto. Pero si eso es 2 rayitas, ¿eso también cuánto vale? 2 rayitas. De manera que si tú ves el triangulito A o B, 2 rayitas, eso es un triángulo isósceles. En donde si eso es 50, eso también ¿qué tendría que ser? 50. De igual forma, mira, el triángulo C o B, isósceles sí o no. En donde si eso es 32, eso también ¿qué tendría que ser? 32. Listo. Muchachos, quiero que observes esta figurita que estoy pintando por acá. ¿Estás de acuerdo que esa es la propiedad del boomerang, sí o no? ¿Qué me dice la propiedad del boomerang? Lo dibujamos por acá, mira. Si yo tengo esta figurita en donde esto es alfa, esto es beta, esto es teta, y este es el ángulo exterior X, ¿te acuerdas que X es igual a la suma de estos tres interiores, sí o no? Quiere decir que este ángulo grandote de acá, que es el ángulo exterior, tiene que ser igual a la suma de estos tres ángulos interiores. Empezamos por acá, mira. Sumemos 50 más 50, 100. Más 32, 132. Más 32, 164. Quiere decir que este ángulo grandote tiene que medir 164. Profe, ¿luego qué hago? Mira, si todo este ángulo vale teta y esto vale 50, te pregunto, ¿cuánto vale este angulito de acá? Correcto, eso tiene que ser teta menos 50. Pero mira, el triángulo AOC también es isósceles, ¿sí o no? Si esto es teta menos 50, ¿esto también cuánto vale? Teta menos 50. Profe, ¿para qué hace eso? Mira, observe este triángulo que estoy pintando de rojito ahora, mira. El triangulito AOC. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Correcto, 180. Entonces puedo decir lo siguiente, mira. La suma de estos tres ángulos internos, ¿cuál es, profe? Teta menos 50, 164 y nuevamente teta menos 50. Los sumo y los tengo que igualar a 180. Será entonces teta menos 50 más teta menos 50 más 164. Eso tiene que ser igual a 180. Mira, teta más teta, correcto, 2 veces teta. Menos 50, menos 50, menos 100. Menos 100 más 64, más 164, perdón. Eso es igual a 64. Y tiene que ser igual eso a 180. 2 veces teta pasa restando, ¿sí o no? 180 menos 64, eso debe resultar 116. Ese 2 multiplicando pasa dividiendo. Sería que el valor de teta tendría que ser la mitad de 116. Y eso sería igual a 110, 55. Esto tendría que ser igual a 58. Listo. Si el valor de teta es igual a 58, mira, acuérdate de aquí. ¿Te acuerdas que lo que a ti te piden es alfa, sí o no? Pero alfa en función de teta, ¿qué cosa será igual? 50 más el valor de teta. Por lo tanto, si alfa es igual a teta más 50, coloco 50 más el valor de teta, ¿que vale cuánto? 58. Por lo tanto, el valor de alfa tiene que ser igual a, correcto, 108. A ver, jóvenes, problemita número 2 dice lo siguiente. Se tiene un triángulo obtusángulo, ABC, obtuso en C, de modo que la medida del ángulo C menos la medida del ángulo A es igual a 32. Calcular la medida del ángulo que determina la bisectriz exterior BE y la altura BH. Lo que vamos a empezar a dibujar es un triángulo obtusángulo. Obviamente tiene un angulito obtuso y te menciona que ese angulito, ¿quién es? C. Ahí está ubicado. Luego te dice que se va a tener en consideración una bisectriz exterior BE y una altura BH. Bisectriz exterior BE, alturita BH. Te dice, determine el angulito que está entre esas dos líneas. A eso le vamos a llamar X. Muchachos, te pregunto lo siguiente. Si este angulito de aquí es alfa, dices, profe, como esto es una bisectriz exterior, va a dividir al ángulo exterior en dos partes iguales, correcto. Quiere decir que si todo esto vale X más alfa, ¿esto también cuánto tendría que ser? Exacto, X más alfa. Otra cosita que debemos tener en cuenta, mira, en este triángulo rectángulo BHC, la suma de dos internos te da el externo. Quiere decir que alfa y 90, por acá sería alfa más 90. Listo. Otra cosita que debemos tener en consideración es esto. Si este angulito de aquí es X, obviamente el suplemento sería 90. ¿Cuánto vale este angulito de aquí?
El complemento de x, ¿cuánto sería? 90 menos x. Listo. ¿Por qué hago eso, profe? Porque de ahí dirás, mira, en el triángulo AEB, la suma de dos internos te da el externo, ¿sí o no? ¿Cuánto le debo sumar yo a 90 menos x para que me dé x más alfa? Empezamos por acá. Necesito tener x, pero acá tengo menos x. Por lo tanto, le sumo 2x. ¿Por qué, profe? ¿Por qué le estás sumando 2x? Porque mira, si da 2x, le quitas un x que te da x. Correcto. También debe aparecer, ¿qué cosa? Alfa. Le voy a sumar alfa. Pero este 90 me estorba. Le quito 90. ¿De qué me sirve estos dos angulitos, profe? Observa por acá. ¿Estás de acuerdo que eso es lo que te dan de dato y hasta el momento no lo uso, sí o no? Eso lo reemplazas ahí. Dice, la medida del ángulo C menos la medida del ángulo A es igual a 32. ¿Cuánto es la medida del ángulo C? Alfa más 90. Colocamos por acá. Alfa más 90. Menos la medida del ángulo A, que vale ¿cuánto? 2 veces x más alfa menos 90. Sería menos, abro paréntesis, coloco 2x más alfa menos 90. Y eso tiene que ser igual a 32. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, bajas alfa más 90. Este menos ingresa y afecta a cada uno. Menos por más, menos 2x. Menos por más, menos. Sería menos alfa por acá. Y menos por menos, más. Y eso daría 90. Igual a 32. Observa, mira. Lo bonito de aquí es que alfa positivo con negativo se tienen que ir. Te quedaría entonces que la suma de 90 más 90 es igual a 180 menos 2 veces el valor de x. Y eso es igual a 32. Ese 32 resta el 180, que te quedaría 148. 2x pasa con positivo a la derecha. Ese 2 pasa a dividir. La mitad de 148 sería, correcto, 70.